nueva edición de Infomedia del día lunes por la tarde. Yo soy Nicolás Silva y me acompaña Samuel Fuentes. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Y sin más preámbulos, vamos con los titulares de esta jornada. Las carreteras de Santiago se encuentran parcialmente bloqueadas por los conductores del movimiento No Más TAG, quienes se encuentran en paro debido a que, según declaraciones del gobierno, los compromisos no se han cumplido que adquirieron con ellos, y en materia de impuestos y condenación de deudas todavía no se cumplen. La mesa ampliada se ha vuelto a reunir para continuar con los diálogos por la apertura de un nuevo proceso constituyente, teniendo la forma del organismo que redacta la nueva Carta Magna como el último punto a discutir, con la esperanza de que en noviembre haya ya un nuevo acuerdo. El día de hoy, autoridades del gobierno presentaron el nuevo plan que contempla el inicio de la transición al uso exclusivo del hidrógeno verde en el transporte público, en el marco del compromiso del gobierno para alcanzar los estándares establecidos en el Acuerdo de París, para llegar así a la neutralidad del carbono a más tardar del año 2050. Vuelve el movimiento No Más TAG, tomándose varios puntos de las autopistas de la capital y generando congestión. Manifestantes han estado todo el día a la espera de acciones concretas del Ministerio de Obras Públicas. Vamos con la nota. Para paralizar la autopista de Santiago y regiones, bajo la nula respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y su ministro García, donde le decimos que cumpla los acuerdos bajo las mesas de trabajo que sostuvimos con el movimiento y no le siga mintiendo a la gente. Así llamaban a movilización los voceros del movimiento No Más TAG, convocando en dos puntos diferentes en Santiago, la Piccola Italia en Quilicura y la fábrica de Soprole en San Bernardo, además de invitar a manifestarse a todos sus adherentes a lo largo de todo el país. A eso de las 9 de la mañana, la movilización vehicular cambió su punto de encuentro, eligiendo como paradero el aeropuerto de Santiago, ubicado en la comuna de Pudahuel, formando así una gran congestión frente al Hotel Diego de Almagro, dejando solo una vía para el tránsito. Nosotros somos un movimiento que llevamos alrededor de 6 años en esta lucha por los abusos de las concesionarias, que hoy día le sumamos el impuesto específico. Tenemos una mesa de trabajo durante 7 meses con Obras Públicas, el cual ellos se habían comprometido a tener un proyecto de ley con indicaciones el 30 de septiembre. Hasta la fecha, el ministro de Obras Públicas no ha cumplido su acuerdo. Los manifestantes buscan un perdonazo de las deudas por TAG y bajar el valor de los peajes en un 80%. En tanto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, durante la mañana explicó que el proyecto de ley será presentado durante los próximos días. Nosotros estamos haciendo un proyecto de ley que permita, por una parte, unificar las cuentas, que es lo que cualquier familia se merece. Saber cuánto tiene que pagar de carretera de manera unificada. Pero además, estamos buscando los incentivos de manera que si se paga el total, eso estamos viendo con las autopistas, de manera que no se cobren los intereses y los gastos cobrados, que pueden llegar a ser hasta un 80%. Los voceros del movimiento No Más TAG aseguran que detendrán la movilización cuando alguien del Ministerio de Obras Públicas se contacte con ellos. Los gobiernos, todos los gobiernos en realidad ofrecen muchas cosas, pero al final terminamos en nada. O sea, después llega el otro gobierno y se pasan la pelota uno al otro y ahí estamos todavía pagando sin rebaja de impuestos específicos ni condonación de deuda ni nada. Si bien desde No Más TAG espera la respuesta del ministro Juan Carlos García, estos no cesarán en su lucha, que llevan hace casi 6 años. La mesa ampliada se ha vuelto a reunir para continuar con los diálogos por la apertura de un nuevo proceso constituyente, teniendo la forma del organismo que redacte la nueva Carta Magna como el último punto a discutir, con la esperanza de que en noviembre haya ya un nuevo acuerdo. Bueno, tuvimos problemas técnicos. Vamos a continuar. A continuación, vamos a recibir a Catalina Córdoba, quien nos viene a hablar sobre toda la actualidad internacional. Adelante, Catalina. Hola Samuel, muy buenas tardes, así es. Vamos con las noticias internacionales porque Reino Unido finalmente tiene un nuevo primer ministro, Rishi Sunak. Por favor, escuchemos lo que tuvo que decir esta mañana en las primeras declaraciones como primer ministro de Inglaterra. It is the greatest privilege of my life
Es el mayor privilegio de mi vida, poder servir al partido que amo y retribuir al país que tanto le debo. Prometo que los serviré con integridad y humildad. Y trabajaré día tras día para cumplir con los británicos. El nuevo primer ministro británico de tan solo 42 años se convierte en el primer ministro que es perteneciente a una minoría, ya que es descendiente de abuelos indios. En septiembre él perdió las elecciones contra Liz Truss, quien ya sabemos renunció, y se convirtió ahora en el primer ministro. Es un multimillonario, ex banquero, ex ministro de Economía de Boris Johnson, y fue tildado de un traidor cuando abandonó el gobierno de Johnson. Si podemos ir con estuvimos en una entrevista con un analista internacional que nos puede comentar un poco más qué es lo que estuvo ocurriendo y cómo ve la situación desde Gran Bretaña y el escenario político. El problema ahora de Rishi Sunak será mostrar capacidad de conducción y recuperar la fe de que él es la persona indicada también para conducir el plan económico del gobierno. Creo que en eso puede haber menos dudas porque él es la figura más clave del área ortodoxa del Partido Conservador en lo que se refiere a la política económica. Y creo que él lo hizo sentir en la campaña que libró con Liz Truss, donde incluso llegó a acusar a la anterior primer ministra de medidas populistas con el objeto de captar el apoyo de los militantes. Y creo que es evidente que tuvo razón en eso. Pero las políticas que él va a tener que aplicar son políticas duras. Y creo que al aplicar políticas duras en un momento difícil donde la población está también sufriendo efectos de la recesión económica y de la inflación principalmente. Escuchábamos a Pablo Cabrera, ex embajador en Reino Unido y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. El señor Cabrera, además, también conversamos con él cómo es la situación internacional con el nuevo primer ministro, ya que recordemos que Reino Unido se retiró del Brexit, además se enfrenta a la guerra de Ucrania y está rodeado de más problemáticas internacionales, sobre todo con la inflación y crisis económica mundial. Escuchémoslo. Y con respecto a la agenda mundial, bueno, ahí hay algunas más incógnitas en cuanto a su capacidad de conducción política, que me imagino que tendrá algo afín a su capacidad de conducción económica, dada que la globalización une las dos cosas. Y podrá, después ha sido por un periodo ya de más de 2 años, ha sido ministro de Finanzas de Gran Bretaña, que no es menor el cargo, en un país donde está el Banco de Inglaterra, que maneja mucha influencia en los mercados, muchas inversiones en el exterior, mucha tecnología, innovación. Él tendrá alguna práctica y algunas redes de contacto importantes como para dimensionar una impronta de conducción en momentos también difíciles, y Gran Bretaña, que estaba en su proceso final de salida de la Unión Europea, donde uno de los desafíos que ha tenido el gobierno y que tuvo Boris Johnson, que tuvo el efímero periodo de Liz Truss, es cómo conducir la relación con Europa. Los desafíos son grandes, la guerra en Ucrania es un hecho importante que ha golpeado y tendrá adicionalmente que sortear la presión del Partido Laborista, que en las encuestas es mayoritaria. Y Catalina, bueno, Reino Unido no solo fue noticia por la elección de su nuevo primer ministro, también hubo un caso de un tortazo. ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? Así es, resulta que los museos son el principal epicentro de las manifestaciones políticas hoy en día. No es el mismo grupo, pero sí se asemeja a lo que vimos con la obra de Van Gogh y la salsa. Este día, activistas de Just Stop Oil lanzaron una torta de chocolate a la figura del rey Carlos III que se encuentra en el Museo de Madame Tussauds. Pasemos a ver las imágenes, por favor. Bueno, y pasando a temas más serios, ¿qué tal está la situación en Ucrania? Bueno, por supuesto, la guerra continúa. Recordemos que hoy es el día de la Organización de Naciones Unidas, precisamente una organización que surge para evitar y contener las guerras, que no es la situación actual. Y, por supuesto, la guerra en Ucrania sigue, se acerca el invierno en Europa
y está la posibilidad de que Ucrania retome la ciudad de Gerson, que recordemos que Gerson es una capital de los 4 territorios tomados por Rusia durante la invasión a Ucrania. Se dice que la situación es tan seria que Putin ordenó el abandono y la evacuación de la ciudad, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los ciudadanos que se mantuvieran en ella. Mientras tanto, los rusos tratan de prever el ataque y el retome de Gerson, bombardeando la infraestructura energética de Ucrania. Ampliaremos, veremos qué ocurre, pero así está la situación de Ucrania de momento. Muchas gracias, Cata, por este comentario internacional y a continuación nos iremos a una pausa comercial. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Informedia y ahora pasamos a otra sección. Estamos junto a Tomás, quien nos viene a hablar sobre toda la actualidad deportiva nacional, sobre todo. ¿Cómo estás, Tomás? Así es, yo estoy muy feliz, al igual que la mitad de este país que hoy día se levantó contento porque Colo-Colo finalmente volvió a campeonar. Hoy día la marraqueta estaba más crujiente y el tecito más dulce. Claro que sí, porque Colo-Colo volvió a gritar campeón ayer en Coquimbo luego de 5 años de sequía. Los festejos se multiplicaron en el país y Colo-Colo logró su anhelada estrella número 33 luego de derrotar 2-0 a Coquimbo Unido en la cuarta región con goles de Lucero y Bauzá. Un verdadero desahogo para los hinchas albos que vaya que sufrieron hace menos de 2 años atrás cuando el Popular disputaba los últimos puestos del torneo y donde terminó salvándose del descenso en un partido de definición contra la Universidad de Concepción. Mucho ha transcurrido desde entonces y el nombre de Gustavo Quinteros ya ha quedado inscrito en la historia del club como el gran responsable de este renacer de las cenizas que ha tenido el cuadro albo. Revisemos una nota al respecto. Corría el año 2020 y una serie de malas decisiones dirigenciales tenían a Colo-Colo cosechando malos resultados en el torneo local. En plena pandemia de COVID-19 y tras un parón de meses, el Popular marchaba penúltimo en 14 fechas disputadas. La amenaza del descenso estaba presente como nunca antes. En ese contexto, Blanco y Negro fichó a Gustavo Quinteros, técnico boliviano-argentino con un pasado reciente y exitoso en Chile, pues había sido campeón con la Universidad Católica el año anterior. El interés del trasandino era tal que viajó más de 1.900 kilómetros en su auto para llegar a Macul. De inmediato, el nuevo entrenador puso orden y luego de fichar a jugadores desconocidos en ese entonces, como Maximiliano Falcón y un joven Pablo Solari, los resultados se fueron dando. Finalmente, en un infartante partido de definición y con un gol del mismo pibe Solari, Colo-Colo respiraba y aseguraba su permanencia en Primera División. Iniciaba así un proceso marcado por la llegada de nuevos jugadores, que fueron ganándose un puesto en el equipo, y por las revelaciones de jóvenes futbolistas que se afianzaron en el club, ganándose el respeto de los hinchas. Los resultados nos hicieron esperar. El Cacique levantó la Copa Chile y la Supercopa, además de obtener un segundo lugar en el Torneo Nacional 2021, dejando escapar el título a las pocas fechas del final en manos de una histórica UC. Finalmente, el premio mayor llegó ayer. Luego de un sólido campeonato y habiendo perdido solo en 3 ocasiones, Colo-Colo gritó campeón en Coquimbo y bajó su estrella número 33, ilusionando al hincha con un proceso que ha rendido frutos. Desde la era de Claudio Borghi entre los años 2006 y 2008, que un entrenador no pasaba tanto tiempo trabajando en Colo-Colo. La próxima temporada se vienen nuevos desafíos para los albos, y han confirmado amistosos con el Real Betis de Pellegrini y Bravo, y el conjunto popular buscará saldar la deuda a nivel internacional, disputando nuevamente la Copa Libertadores. Claro que sí, y ahora bueno, toca esperar y ver si Quinteros continúa al mando del equipo, porque el DT ya está siendo tentado desde Argentina para asumir la banca de Independiente de Avellaneda. Veremos si llegarán más ofertas en el transcurso previo a la temporada 2023. Por ahora, Quinteros se queda.
Y bueno, también pasamos a otras noticias importantes en materia deportiva, porque no solamente importa Colo-Colo, claro que sí. ¿Ustedes sabían que Colo-Colo deriva del Club Magallanes, así es como se funda? Bueno, hablemos de Magallanes. Eso porque ayer, en una definición de infarto, Cobreloa le agó el grito de campeón a Magallanes. El elenco de la academia estuvo tan solo a minutos de ascender directamente a Primera División, pero luego de una remontada épica en el otro partido que se jugaba en simultáneo, la definición del torneo se estirará hasta la última fecha. Sin duda algo muy interesante y muy conmovedor para los hinchas de Magallanes y Cobreloa, que son dos equipos casi llamados grandes, por lo menos Cobreloa finalista Libertadores y Magallanes un miembro fundador de nuestra división. Sin duda todos quieren de vuelta a los dos, pero tendrá que subir uno y el otro se irá a la liguilla. Claro. Bueno, de cualquier manera, el que no asciende de forma directa va a jugar la final de la liguilla sí o sí, ya matemáticamente hablando. En estos momentos Magallanes se encuentra primero, puntero con 69 puntos y Cobreloa lo sigue cerca con 67 puntos. Y ya más atrás tenemos a Unión San Felipe, Copiapó, Rangers y Barnechea, quienes por el momento se ubican en la posición de liguilla. Recordemos que solamente el campeón sube directamente, mientras que entre el tercer y el sexto lugar se disputa una liguilla entre ellos, donde el triunfador se enfrenta al segundo lugar. Y de esa manera se define el segundo club que subirá a Primera División. Magallanes desde el año 87, que no juega en Primera, y bueno, Cobreloa bajó por primera y única vez el año 2014. Y ya para ir cerrando, les contamos que La Roja ha confirmado 2 amistosos para el próximo mes. El primero ante Polonia el 16 de noviembre y el segundo ante Eslovaquia el 20 de noviembre, el mismo día que se inaugura el Mundial de Qatar. Yo creo que muy pocos van a ver en el mundo el partido de Chile con Eslovaquia ese 20 de noviembre. Bueno, y con eso estamos cerrando el bloque deportivo. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tus notas de deporte. Esperemos que a Chile alguien vea los partidos y muchas gracias. Nosotros lo vamos a ver, sí o sí. Claro. Bueno, pasando a otras noticias, mientras la población está preocupada por distintas medidas en cuanto al ámbito de seguridad, en el Congreso se está discutiendo la forma de avanzar, ¿cierto?, en este proceso constituyente. Vamos con la nota. Hoy en las instalaciones del ex Congreso Nacional se retomaron las conversaciones por una nueva constitución. Conversaciones que se han dilatado y con ello han pasado a un segundo lugar en la agenda ciudadana. La última encuesta CADEM presentada el 21 de octubre apuntó que de las prioridades la nueva constitución aparece décima, con solo 5 menciones. Mientras que ante la pregunta del tipo de cambio constitucional, un 42% quiere una nueva constitución, mientras que un 46% cree necesario solo realizar reformas a la actual. Aún así, desde las distintas partes del espectro político concuerdan en que no se debe olvidar la situación constitucional y se debe trabajar en paralelo a las urgencias actuales. Obvio que pensar en un acuerdo constitucional aparece como algo como de tercera o cuarta importancia, pero tener sentido futuro significa, muchachos, cómo le entregamos al país un país con mayor equilibrio, con mayor estabilidad, y eso se supone darle solución a nuestro problema constitucional. Mientras no tengamos una constitución legitimada por el voto popular y mayoritario, vamos a tener un problema pendiente. Necesitamos resolver en Chile el tema constitucional, pero tenemos que además en paralelo abordar los temas que angustian a la ciudadanía. Hay acuerdo también en el tiempo, estimando que al menos el proceso culmine antes del 2024 y que un plebiscito de entrada es innecesario. Los chilenos no quieren un plebiscito nuevo de entrada, son muchas las votaciones, tenemos que ser prácticos. Sin embargo, la discusión está en la forma. Según la encuesta CADEM, un 40% prefiere que sea 100% electa por la ciudadanía, mientras que un 57% se decide por una mixta con expertos nombrados por el Congreso. Por lo menos el Frente Amplio no va a firmar ningún acuerdo que no sea un órgano 100% electo, porque si es mixto y se empieza a conformar o por parlamentarios o por expertos, esa decisión debe ser soberana del pueblo de Chile. Desde el CERVEL informaron que unas próximas elecciones podrían ser en abril del próximo año. Por esto es importante que el acuerdo llegue pronto y así cumplir con las fechas que los mismos políticos se han fijado. Gobierno anuncia implementación de piloto de buses red movilizados por hidrógeno verde para 2023, lo que corresponde a la primera ola de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y un paso más en la del carbono neutralidad prometido para más tardar el 2050. Hoy día... El hidrógeno verde es una de las principales varas con la que Gabriel Boric en su momento hizo campaña.
claro, la sustentabilidad, como le llaman, y todo. Además, para el presidente Boric es muy importante. Eso ya lo dijimos, Benja. Sí, para el presidente Boric es muy... Bueno, ahora sí vamos con la nota. El 24% de los gases que terminan dañando el medio ambiente han sido producidos por el sector de transporte. El 88% de las emisiones de CO2 se generan por los transportes terrestres, siendo los buses y los camiones los que emiten el 64% de ella. El avance en la carbono neutralidad, una iniciativa dirigida a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ha sido uno de los puntos que marca la agenda política del gobierno de Gabriel Boric. El 2050 es la fecha límite para llegar a este objetivo. Por eso, hoy se anunció la implementación de pilotos de buses red impulsados por hidrógeno verde, que estarían en funcionamiento para este 2023. Que de aquí al 2040 todos los buses del país que transitan en entornos urbanos sean impulsados por energía eléctrica. Así que esto es parte de ese esfuerzo. Los buses urbanos presentan una oportunidad muy atractiva para el hidrógeno verde como una de las primeras industrias que podrían acoger, incorporar esta tecnología. Con esta medida, los buses pasarían de gastar 40 litros de diésel a solo 8 kilogramos de hidrógeno. La pieza clave es la batería del bus. Mediante un proceso llamado electrolisis inversa, la interacción del hidrógeno y el oxígeno resultan en la producción de energía eléctrica, que es lo que echa a andar el transporte. El desecho se convertiría en vapor de agua. Es decir, se genera la energía y el calor sin la necesidad de combustión, lo que termina dañando el medio ambiente. La medida busca aumentar la competitividad del mercado y economía chilena, pues de ser así, impulsaría una industria tan grande como la de la minería, según la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Esta energía renovable, entonces, abriría una nueva industria para el mercado de la exportación. Y luego por costo es prohibitivo, pero la idea es adelantarse un poco y empezar a ver estos pilotos y para ver también cuáles son las barreras tecnológicas que hay, las barreras por ejemplo, de cómo va a operar el bus, si va a operar bien, de todos esos detalles. Pero económicamente todavía no da, entonces se espera que de aquí mediano a largo plazo se vuelva más eficiente la tecnología, bajen los precios del hidrógeno y también la energía eléctrica se vuelva un poquito más barata. Sin embargo, los resultados se esperarán a largo plazo. Recién estamos en la primera oleada de la aplicación del hidrógeno verde. Y ahora, para analizar lo que ha marcado la pauta el día de hoy, en las redes sociales nos reencontramos con Catalina Córdoba. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, feliz de volver. Bueno, estuvimos revisando redes sociales en específico porque, como ustedes saben, mañana volvemos a votar presencial los alumnos de la universidad. Vienen las elecciones, vamos a votar por Federación de Estudiantes, Consejería Superior y Consejerías Territoriales, mañana, martes y miércoles 25 y 26 de octubre. Recordemos que para la lista FEUC se están presentando los movimientos Avanzar, Movimiento Gremial, Nueva Acción Universitaria y Solidaridad. De los cuatro, recordemos que el movimiento Nueva Acción Universitaria ha ganado 11 de las 14 elecciones de FEUC que llevan desde que se fundaron. Por lo tanto, se espera que sean los favoritos. Sin embargo, no se cree que ganen en primera vuelta, sino que tendrán que disputarse con cualquiera que sea el segundo partido más votado, el 8 y 9 de noviembre. Y estuvieron muy activos hoy en redes sociales porque fue el día de cierre de campaña, últimos debates, últimas declaraciones. Pasemos a ver cómo estuvieron las redes sociales. De campaña donde nos han preguntado muchas veces qué ha hecho la NAU. Nosotros somos herederos de la reforma del 67. Salimos a la calle nuevamente, la educación chilena no se vende, se defiende. Siempre me he considerado feminista, pero a veces siento que no cumplo con los requisitos para hacerlo. El primer proyecto es Salud Mental para Lucía, porque creemos que la prevención es muy necesaria y muy urgente hoy en día. Esta mañana en el campus San Joaquín fui víctima de insultos violentos e interpelaciones agresivas por parte de alumnos de la universidad. Así cerraban las campañas el día de hoy en sus redes sociales los distintos movimientos que se presentan a la Federación de Estudiantes y a las distintas consejerías. Recordemos que estas elecciones estuvieron marcadas por la inscripción del Movimiento de Juventudes Comunistas, quienes se candidatean a Consejería Territorial. Él marcaba los debates en temas de salud mental, el proceso constituyente, la situación con el movimiento gremial y las diferencias sobre si el 18 de octubre es o no el día más nefasto de la historia de Chile.
Y todo eso estuvo marcando la pauta de las elecciones y la campaña que cerró el día de hoy. Recordemos que se vota mañana y pasado y que el miércoles Radio UC estará iniciando el conteo en vivo hasta la hora que haga falta el miércoles por la noche, como era antes de la pandemia y antes cuando las elecciones eran presenciales. Increíble. Muchas gracias, Catalina. Esa ha sido toda la información por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y volvámonos a ver el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas tardes. Que estén bien. Esto fue Informedia. Buenas tardes.